ya el futuro no se concibe sin la inteligencia artificial. Google hasta ahora no ha dejado a la gente más o menos inteligente. ¿Usted no tiene el temor de que el estudiante se vuelva un poco mediocre? Sí, existe. O sea, yo tengo la suficiente capacidad mental, el suficiente conocimiento. ¿Cómo voy a dejar que una máquina haga esto que yo lo puedo hacer? El mundo de posibilidades que utiliza la inteligencia artificial contra los seres humanos es muy amplio. Perder su trabajo porque lo está reemplazando una inteligencia artificial. Y esta historia tiene su lado oscuro y puede ser muchísimo más dañino inclusive que la energía nuclear y que la misma pólvora. Saludo especial a todas las personas que se conectan con nosotros a este programa Al Final del Día, realizado por el periódico El Diario. Y no podíamos dejar tratar un tema de mucho interés para cualquier persona que habita hoy en día este planeta Tierra, como es la inteligencia artificial y cómo nos perjudica o nos beneficia día a día. Para eso tenemos como invitado hoy al rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, Felipe Baena, el rector, quien es un especialista en este tema y desde que salió, digamos, a la luz pública este nombre de la inteligencia artificial, pues ha estado estudiando día a día para llevar esta tecnología a su universidad y, por supuesto, explicarla a todas las personas que están interesadas en el tema. Rector, muchas gracias por haber atendido esa invitación del diario. Y lo primero que le quiero preguntar, o de lo primero que quiero que hablemos es, en la cotidianidad, la inteligencia artificial, ¿cómo afecta a cualquier persona que habita este planeta hoy en día? Bueno, un saludo muy especial para ti, María Eugenia, a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias al diario por esta invitación, que siempre para mí es un honor poder venir a conversarlo. Bueno, yo creo que hay un hito importante a partir del año 2023, cuando sale la inteligencia artificial generativa, que en la boca de todos lo más común es ChatGPT. Yo creo que eso es lo que más hemos escuchado. Y ChatGPT es una herramienta que está al acceso de cada una de las personas de manera gratuita. Cada uno lo puede tener en sus manos, en su celular o en su computador, y revoluciona un poco las maneras en que nosotros interactuamos con la búsqueda de la información. Nosotros estamos, todos los de esta época, acostumbrados a Google. Todos conocemos Google y tenemos una pregunta o una búsqueda que hacemos en Google, y Google nos lleva, digamos, a una respuesta en unas páginas web, una lógica que ya conocemos, pero ChatGPT utiliza un mecanismo diferente para darte básicamente respuestas sobre cada uno de los temas que tú quieras consultar. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta es: cualquier persona que tenga acceso a un computador o a un teléfono móvil tiene acceso a ChatGPT y otras inteligencias artificiales, y puede básicamente entrar a consultar información de cualquier tipo. Tú le haces una pregunta a ChatGPT, por ejemplo, una madre que está hoy en su hogar y que quiere hacer el almuerzo, y le dice: actúa como un experto en gastronomía y genérame una receta para cocinar unos frijoles colombianos para 10 personas. ChatGPT de entrada te da una descripción muy detallada de cuáles son los ingredientes, cuáles son las recetas que debe llegar allí. Una persona que quiera escribir una carta para su hijo, ¿sí?, y todavía no tenga o la estructura o la inspiración, dice: yo a mi hijo lo amo mucho, mi hijo es un deportista, mi hijo está cumpliendo años, mi hijo le gusta mucho el Deportivo Pereira, escríbele una carta a mi hijo. Y lo largo que tú quieras, pues él mismo te escribe una carta. Entonces estamos en un punto donde la generación de texto, que son los ejemplos que te acabo de decir, están en las manos de cualquier persona para resolver una pregunta de cualquier tipo con bastante precisión. También tenemos generación de imágenes. Por ejemplo, si tú quieres hoy interactuar con una inteligencia como Midjourney o DALL-E, que son otras, también con entrada gratuita le puedes decir: genera una imagen con un paisaje de un atardecer en un lugar lindo. Y algo que tomaba mucho tiempo hacerlo por los seres humanos, que aún toma de manera análoga por seres humanos, va a tomar menor tiempo. Entonces, digamos que la primera respuesta a esta pregunta es, tienes generación de texto, generación de imágenes, ya también generación de video, generación de audio, mucho que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, y lo tienes al acceso de un celular o un computador de manera gratuita.
Sí, y bueno, ¿y qué sí es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial? Porque muchas personas no dominan a veces los términos, no dominan tampoco los sistemas, entonces a veces pensarán, esto todo es inteligencia artificial, hoy qué está de moda el término. Bueno, hay muchas definiciones, inclusive desde hace más de 50 años cuando se empezó a trabajar con todo este tema, la inteligencia artificial no es nueva, que es algo que es importante también. Esto tiene una historia de casi desde la Segunda Guerra Mundial, cuando unos científicos británicos intentaban descifrar lo que estaba pasando en el ejército alemán y empezaron a utilizar algoritmos, que fue como la primera salida. Alan Turing, que uno lo escucha mucho, fue uno de los pioneros, pero en ese tiempo pues la capacidad de los computadores no era alta y esto no tuvo pues como un desenlace hasta hace muy poco. Yo describo la inteligencia artificial de una manera sencilla, es básicamente la forma en que nosotros los seres humanos hemos querido que los computadores imiten la forma en que nosotros pensamos y actuamos, ¿sí? A partir de esa definición general es que uno ve todo el desarrollo en los últimos 30 y 40 años de lo que hoy estamos conociendo. Es llevar el poder computacional, el poder de procesamiento que tienen estos computadores a que de alguna manera actúen y razonen como nosotros lo hacemos. Aquí hay algo importante y yo lo marcaba hace un momento. El 2023 yo lo considero es uno de los momentos más importantes en la historia de la inteligencia artificial, porque de manera general teníamos ya, yo siempre lo digo de esta forma, recuerden hace 5 o 6 años antes del 2023, uno entra a Google, pone, por ejemplo, a mí me pasó mucho que ponía, en el tiempo que mi esposa estuvo embarazada, ponía coches para bebés, y a partir de ese momento que yo ponía la búsqueda de coches para bebés, pues ¿qué pasaba? La explosión de la publicidad por todos lados, que eran capaces de entender los gustos y las búsquedas. Esto ocurría mediante algoritmos de inteligencia artificial que eran capaces de captar mi información y llevarlos, por ejemplo, a recomendación de compra o consumo. Pero en el año 2023, que de nuevo hablamos de inteligencia artificial generativa, que digamos es un ámbito de la inteligencia artificial, o ChatGPT, que es el más famoso, lo que se hace es un uso de la inteligencia artificial, uno de muchos, y se usa esa inteligencia artificial para generar texto, que es lo que les expliqué hace algún momento, lo que estamos hablando hace un momento. Tú generas una entrada, que es una pregunta, o le generas un comentario a un motor como ChatGPT y él te genera respuestas. Esto inmediatamente hizo que la inteligencia artificial se pusiera en manos de todas las personas. Anteriormente, si tú querías interactuar, requerías conocimientos técnicos desde el punto de vista de las matemáticas puras, desde la estadística, porque todo está todavía en esa caja de los algoritmos. Hoy en día, cada uno de nosotros, y lo explicamos hace un momento, sin conocimientos técnicos puede interactuar con una inteligencia artificial. Entonces, en resumen es, como yo lo describo, como quisiera que también se simplificara, es una intención del ser humano por imitar su razonamiento vía un computador. Y su aplicación tiene muchos lugares, ¿sí? Muchas formas diferentes de hacerlo, pero con una muy reciente, la inteligencia artificial generativa, que permite esta interacción en tiempo real de un hombre con una máquina. Sí, así como nos ocurrió con los buscadores, por ejemplo, pues Google y obviamente todo lo que hacemos en el computador, ya el futuro no se concibe sin la inteligencia artificial. Yo no, y es parte de las conversaciones éticas que estamos teniendo en el mundo, porque si ustedes miran hoy un gran pensador contemporáneo que es Yuval Harari, que es el autor de uno de los libros más importantes recientes, que es Homo Sapiens, Lecciones para el siglo XXI, un historiador israelí de mucha trascendencia en el mundo, digamos, él está levantando la mano sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial en el mundo de manera muy válida, ¿sí? Porque toda esta información que estamos generando está yendo a unas empresas que van a tener poder sobre el mundo, y vale la pena, digamos, levantar la mano y decir, existen riesgos. Yo siempre del lado, como lo hice anteriormente, siempre tengo una mirada optimista del futuro, porque creo que al final pues está en manos de los seres humanos construirlo. Y creo que la inteligencia artificial, así como el internet, así como la electricidad, así como llegó en otro momento el vapor, pues van a llegar a nuestras vidas y vamos a tener que usarlas en beneficio de los seres humanos. Sí creo que este momento es realmente importante para establecer límites, para establecer los ámbitos de acción, para hacer acuerdos éticos, para realmente ponernos de acuerdo en el propósito final. Si nosotros como seres humanos
utilizamos la inteligencia artificial en nuestro propósito y desarrollo, vamos a tener muy buenas noticias, sino quizás sea distinto. Pero sí creo que tenemos que partir y adaptarnos a una realidad de una inteligencia artificial en nuestras vidas. Yo creo que cualquier persona que haya utilizado la inteligencia artificial, por lo menos ChatGPT, que como usted muy bien lo dice, pues es lo más cotidiano, a uno le parece eso mágico. Y es tan mágico que pues uno lo podría utilizar para muchas cosas. Usted que está en el ámbito universitario, en el ámbito académico, bueno, ¿cómo han encontrado ustedes la utilización por parte de los estudiantes de esta inteligencia artificial? Porque lo primero que a mí se me viene a la cabeza es, no, pues buenísimo, porque efectivamente grandes volúmenes de trabajo que a veces tengo que hacer para presentar ensayos, investigaciones, desarrollo de teorías, etcétera, etcétera, pues esto me lo hace en 5 minutos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo antes de llegar a los estudiantes que parte también de mi vida cotidiana. Yo, digamos, obviamente soy rector de área andina, pero adicionalmente me gusta investigar, ya saben pues que me encanta el fútbol y otros gustos. Y ChatGPT se ha convertido básicamente en mi asistente personal todo el día, un asistente personal con acceso a mucho conocimiento, con acceso a mucha información. Y yo voy a poner algunos ejemplos, desde redactar un proyecto para la ciudad, como algunos que estamos trabajando, desde crear una clase, doy una clase también, entonces desde crear el contenido para una clase, desde definir una propuesta de investigación, todo lo hago siempre de la mano de ChatGPT, dándole buenas instrucciones. Acá hay un término que es muy importante que ya todos lo empecemos a trabajar porque se va a volver como cuando hablamos de googlear, ¿sí? Ahorita se habla del prompt. El prompt es la instrucción que yo le doy a ChatGPT. Yo todo el día estoy con el teléfono en la mano diciéndole, por ejemplo, actúa como un experto en formulación de proyectos y desarrollo territorial para generarme una propuesta alrededor de revitalización de un centro de una ciudad. Y él me genera una propuesta estándar, yo le digo no, pero habla sobre Pereira y empezamos a interactuar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada una de las personas en cada una de las disciplinas tiene acceso a una herramienta que le ayuda a profundizar, a entender, a detallar, a ampliar, pero que es lo único que tiene que pasar, y por eso se los dije en el ejemplo anterior, que esa persona conozca y entienda el ámbito y el alcance de su disciplina. Si yo no conociera qué es un proyecto, si yo no conociera la revitalización del centro de la ciudad, si yo no conociera de una metodología, simplemente no tengo manera de dar una buena instrucción. Y es allí donde nosotros estamos enfocando todo este proceso que tiene que ver con la inteligencia artificial. No sirve para responderte preguntas de algo que no conoces, porque es básicamente una generación de información que es basura. Si yo le pregunto a un estudiante, respóndeme sobre la teoría de la evolución, y el estudiante nunca en su vida ha estado cerca de la teoría de la evolución, y él ingresa a ChatGPT y me entrega esa pregunta y yo se la recibo y se la califico, pues básicamente es una pérdida de tiempo y de esfuerzo del docente y del estudiante, no tiene ningún sentido. Sí. Pero si el estudiante acaba de estudiar una disciplina, acaba de recibir una interacción, acaba de leer sobre su tema, las finanzas, la salud, lo que sea, y yo le hago preguntas orientadas desde el docente para que él empiece a interactuar, empiece a jugar con ello y empiece a hacer aprendizaje profundo, tenemos una relación poderosa. Yo estoy convencido 100% que el uso de la inteligencia artificial en el sector de la educación especialmente y en todos tiene que estar siempre moderado por seres humanos, porque somos los que conocemos la intención, la motivación, porque sé qué es el que te miro como estudiante y sé qué es lo que te gusta y sé realmente un poco de ti, y ahí es donde te puedo decir, mira, utilízalo como una herramienta. ¿Cómo has utilizado Google hasta ahora? Google hasta ahora no ha dejado a la gente más o menos inteligente, solamente ha sido una herramienta. Eso mismo yo pienso que se debe hacer con ChatGPT. Sí, pero veo que eso requiere un cambio muy profundo en la forma de la enseñanza, porque sobre todo los profesores de cátedra, pues ellos llegan, saben qué van a dictar, qué materia van a dictar, llegan, dan su cátedra y se van. O sea, ¿cómo garantizar que efectivamente exista esta retroalimentación? Que si el docente de una u otra manera pueda decir, efectivamente este estudiante sabe de lo que está hablando, está muy bien escrito su proyecto, lo utilizó ChatGPT o utilizó cualquier inteligencia artificial, pero conoce el tema y esto fue una herramienta. ¿Cómo se va a garantizar esto cuando hay docentes que obviamente pues son de cátedra, que de pronto tienen muchos estudiantes? Pues tenemos ahí universidades que tienen salones de 40, 50 alumnos, ¿esto cómo se va a garantizar? O sea, eso no es un poco como muy idealista.
Claro, pero es un proceso. La lectura que estás haciendo es perfecta. Inclusive ese profesor que tú acabaste de dibujar, que es el profesor que llega y se sienta de frente a un aula de 40 personas y él interactúa de manera unidireccional y se pasa 40 minutos echando un cuento y el estudiante ni siquiera levanta la mano y no interactúa con él. Es un tipo de profesor como tal que está obsoleto no desde el año 2023, sino desde hace 20 años, cuando apareció Internet, porque la búsqueda de Internet le permite al estudiante mismo inclusive llegar allí. Nosotros desde hace tiempo hemos venido preparando para que el docente en verdad entienda quiénes son sus estudiantes. No te digo que estemos en el punto, porque todavía tenemos las aulas de 30 estudiantes, todo esto viene pasando, pero tiene que ver con una conciencia interna del docente también, que empieza a entender un rol diferente. Y ese rol tiene que ver mucho con, en verdad, hay mecanismos que vienen funcionando desde Harvard hace 20 años, como el aula inversa, donde el estudiante lee en casa y en el espacio de clase interactúa, y muchas otras. ¿Sí? Lo que te quiero decir es que esto no es del año 2023. Sin embargo, el año 2023 y ChatGPT, la inteligencia artificial, lo intensifican y hacen que este docente de verdad entienda que su rol no es el rol de transmitir conocimiento. La transmisión de conocimiento se hace vía Google, vía ChatGPT y vía YouTube. ¿Sí? O sea, pongan ustedes, cada uno de ustedes en su casa un video en YouTube de algo sobre quieran aprender y dedíquenle 5 minutos y van a recibir información. Pero luego piensen si tuvieron en verdad el aprendizaje activo, la motivación, la capacidad de interactuar. Es difícil de lograr. Entonces, a tu pregunta, que sé que va en tono de preocupación porque todos lo tenemos, es una pregunta muy buena, es un proceso. Los profesores y los docentes, todos estamos entendiendo nuestros cambios de rol. ¿Sí? Hay muchas cosas muy importantes. El docente tiene que conocer la disciplina, el docente tiene que tener habilidades socioconductuales humanas, empatía, por ejemplo. El docente tiene que entender la diferencia entre 2 o 3 estudiantes, habilidades de comunicación muy buenas, habilidades de interacción, tiene que hacer buenas preguntas. Entonces es un proceso. Hay profes que se sienten incómodos, ¿sí? Con esto porque su razón de ser o la manera en que llegaron a esto fue con el mecanismo tradicional de transmitir información. Pero hay muchos ya, y están en Ariandina y están en todo el mundo, ¿sí? Que empiezan a diseñar todas estas estrategias interactivas. Nosotros les enviamos el lunes a ustedes, o la semana pasada, al diario, porque a mí me emocionó mucho, una experiencia de un profesor en instrumentación quirúrgica. Un profesor que toma y coge un quirófano y lo simula en realidad virtual, lleva el quirófano a realidad virtual, pone a sus estudiantes, les pone gafas de realidad virtual, mete inteligencia artificial allí. ¿Y qué está haciendo él? Primero está evitando el contacto de un joven con una persona en un ambiente real. ¿Sí? Ir a la morgue como era anteriormente. Él lo llama el cadáver virtual, ¿sabes? El cadáver virtual. Y luego a partir de eso, el estudiante, ¿qué pasa? Se puede equivocar, ¿sabes? El estudiante está haciendo una cirugía donde pone algo en una rodilla y la inteligencia artificial le está diciendo: te acabas de equivocar, era 1 milímetro más a la izquierda. ¿Qué hubiera pasado eso en un ambiente distinto? ¿Sabes? Entonces hay una gran cantidad de poder que tiene todo esto para la sociedad, para ellos mismos, para la universidad, que está en manos de una tecnología que está llevada al beneficio de la gente. Y en el proceso, usted dice que eso es un proceso y obviamente pues es incipiente en el momento, pero será pues en el futuro bastante avanzado. Mientras tanto, ¿no existe el riesgo o usted no tiene el temor de que el estudiante se vuelva un poco mediocre? Sí, existe, claro que existe, pero ha existido desde el día 1 de nuestra historia y durante todo el transcurso. Al final del camino depende muchísimo de la motivación que el estudiante quiera llegar. Si el estudiante hoy y el papá, y la mamá, ¿sí? Los papás, si ellos no entienden todos que el objetivo de su proceso de formación no es responder de memoria a una pregunta, sino es aprender a pensar, formarse para trabajar en entornos complejos, dinámicos, llenos de incertidumbre, es un estudiante que le va a costar mucho no solo insertarse en el mercado laboral, porque el mercado laboral también está cambiando, sino cumplir con su propósito de vida, ser feliz y aportar a la sociedad. Entonces, claro, un estudiante hoy tú le pones una tarea y si él considera que está cumpliendo su tarea respondiéndole lo que respondió ChatGPT, es lo que nos pasó a todos. Se está engañando a sí mismo, ¿sabes? Entonces el riesgo está, pero no es el momento desde el punto de vista nuestro de llevarlo a decir no use la herramienta,
porque eso sería como decirle a un ingeniero industrial, no use Excel, Total. ¿sabes? O sea, nosotros llegamos y a mí me dicen, Felipe, vamos a hacer una cosa, vamos a calcular una correlación entre dos variables que son bases de datos de 30 columnas y de 30 filas, y tienen 15.000 o 20.000 datos. O sea, mi cabeza, no hay manera. Yo lo hago en 2 fórmulas de Excel, tal, en 20 minutos te lo doy. Excel fue maravilloso para los ingenieros industriales, para todos. Ahorita la inteligencia artificial puede ser maravillosa también para muchos usos, siempre teniendo en cuenta los que te dije recientemente: acuerdos éticos, propósito de implementación, uso acompañado del ser humano, pero el riesgo existe, lo único es que hace parte de lo que tenemos que mitigar. Sí, pero sí hay información que definitivamente el estudiante se tiene que aprender de memoria, porque hay cosas que uno necesita para vivir. O sea, ¿cómo no voy yo a saber las operaciones normales de las matemáticas? ¿Cómo no voy a saber yo manejar un lenguaje, escribir? ¿O cómo no voy a saber yo cuál es la capital del país, de tal ciudad, dónde están ubicados los continentes? O sea, eso es algo que se aprende de memoria y es necesario, ¿no? Claro, pero de nuevo te lo decía en la primera pregunta, no te estamos enseñando información aislada que tengas que recordar por recordar, te estamos enseñando a pensar. Y cuando tienes modelos mentales internos en tu cabeza y esa información de la capital de... ¿Por qué es importante saber la capital de Austria? ¿Por qué quieres saber de Viena? Porque Viena fue importante en la historia del mundo, ¿sí? Porque el imperio austrohúngaro se dio allí, y a partir de eso se originaron las guerras, y las guerras causaron tal. Pero si tú tienes una información aislada, que es un punto en el mundo que no conectas con nada, pues el estudiante nunca se va a aprender por qué es importante la capital de Austria, ¿sabes? Porque no la necesita. Entonces, al final del camino es parecido al anterior, es cómo fortalecemos los mecanismos y los modelos de pensamiento para que esa persona se desarrolle mucho mejor y sea capaz de resolver los problemas complejos. Mira, a mí me pasó algo que fue demasiado revelador y que yo quedé medio confrontado. Justo hace un par de semanas fui a un museo de historia natural, uno de los más grandes del mundo, y empecé a caminar, ¿sí? Y en el segundo escenario que llegué habían un salón tiene por ahí 20 por 20, 400 metros, únicamente enfocado en fósiles, fósiles recolectados a lo largo de la historia. Y yo me acerqué a un fósil, ¿sí? Y entonces empecé a intentar pensar de dónde venía ese fósil y por qué era importante. Y luego dije, ¿qué pasa si esa misma pregunta la hago a los 400 fósiles? Y sigues por el museo y te encuentras toda la historia natural, es decir, cada fósil, cada insecto, cada animal, cada cosa que viste tiene conocimiento infinito asociado. Es decir, que no hay manera, eso es lo que te quiero decir, que no hay manera que la inteligencia artificial en este momento o más adelante sea capaz de responder todas las preguntas que tenemos los seres humanos. Hay que hacerlas, hay que buscar, hay que tener la curiosidad, hay que tener la iniciativa, y ese es el estudiante que debemos formar, no un estudiante que crea que se responde una pregunta con ChatGPT y gana la materia, porque ese estudiante solo está básicamente exponiéndose a un mundo y a una sociedad que viene muy rápido, que lo va a abrumar. Sí. Bueno, ¿y los estudiantes cómo han recibido precisamente este concepto que ustedes tienen de la utilización de la inteligencia artificial? Porque obviamente pues uno dirá, no, pues sí, hago el trabajo y listo, y paso la materia, y sigo con la otra, etcétera, etcétera, pero ¿cómo han asimilado eso de hacerse las preguntas correctas, de interconectar todos los conocimientos que se tienen para formular un pensamiento? Es un proceso porque lo primero que ellos han hecho es responder sus preguntas con ChatGPT, intentar, muchos de ellos, yo no generalizo porque hay algunos que van en diferentes etapas, pero hay algunos que lo primero que les llegó fue como ya se dieron cuenta que llegó ChatGPT, pues no hay que hacer más tareas porque esto no las hace, ¿sabes? Y por eso nosotros no tuvimos como ningún misterio a la salida, porque también conocemos las mentalidades de los seres humanos y las dinámicas, eso sería ingenuo pensar que no iba a pasar. Entonces ellos empezaron a responder sus preguntas el profesor les decía, vamos a hacer un ensayo sobre esto, y ellos decían, genera un ensayo sobre eso. Y el profesor se pasó un tiempo también mientras lograba adaptarse leyendo ensayos hechos por la inteligencia artificial. Como te decía hace un rato, una pérdida de tiempo de todo el mundo, porque ahí nadie estaba ganando. Pero el estudiante empezó a avanzar. Yo tuve una clase, todavía doy una clase solita, que es sobre emprendimiento. Y yo al final les decía, pues
no tiene sentido que yo les haga una pregunta que respondan de memoria. Yo básicamente les digo, analicen un caso en contexto que les permita a ustedes sacar una conclusión y vamos a hacerlo en grupos. Yo les empiezo a preguntar uno por uno. Entonces, y ChatGPT es su principal herramienta, ¿sí? Es su principal herramienta, no otra, esa. Úsenla, si no la usen, aprendan. Yo les enseñé a manejar cómo se hace un buen prompt. Y empezamos a hacerlo, y ellos se dieron cuenta en el camino que no valía la pena engañarme a mí, porque no tenía ningún sentido. Pues yo al final me lo podía pasar, es decir, podía creer, les podía poner 5, pero no estaba pasando nada. Entonces, claro que es un proceso, claro que va a tomar tiempo, claro que tienes estudiantes mucho más conscientes de su propio proceso de vida y de aprendizaje que otros. Hay otros que están más en el rol del pasajero, que creen que esta de la educación es una imposición y todo esto que pasa. Pero yo en general, y como lo dije hace un momento, yo soy muy optimista y en los jóvenes yo confío mucho. O sea, en verdad que para mí como encasillar a los jóvenes en ese lugar de que es que ya no quieren aprender, qué tal, no pasa. O sea, hay unos muchachos que uno les tiene que... Pero hay una gran mayoría de esos muchachos que en verdad tienen curiosidad, tienen iniciativa, quieren aprender y están entendiendo la lógica de lo que se viene. Bueno, y ahora para las personas que somos un poco más grandecitas, que ya pasamos pues, por el ámbito universitario y que estamos en el laboral, yo creo que la mayoría hemos sentido pánico, terror, cuando vemos ciertas actividades que nosotros desarrollamos cotidianamente, que nos toman 2-3 horas, y verlas que ChatGPT la soluciona en 5 minutos. En el campo laboral también asusta muchísimo la utilización de esta herramienta. Es una lógica similar a la que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene miedo de algo es interactuar, ¿sabes? Porque las barreras del miedo son imaginarias y uno no sabe qué tan lejos o qué tan cerca está. Entonces, la primera recomendación concreta que yo les quiero dar a cada una de las personas que nos está escuchando es que entren, creen su cuenta en ChatGPT y arranquen a interactuar sin mucho saber cómo funciona la cosa. Lo bueno es que es intuitivo, ¿sabes? Aquí no tienes que hacer mucha vuelta, ni muchas cosas, ni es complicado, ni tienes nada. O sea, te abre una pantalla y te empiezas a escribir y empiezas a recibir información. A partir de eso vamos a entender un poquito la lógica, ¿sabes? Cuando yo les hablé de generación de texto, esto es muy difícil de dibujarlo, pues, porque conceptualmente no es tan claro, pero cuando uno entra y lo hace, ve rápidamente qué es lo que pasa. Entonces, yo les motivaría a que hagan esta primera prueba, y luego creo que es el siguiente paso, sobre todo en nuestros procesos, que son procesos de pensamiento, procesos estratégicos, procesos que también tienen dinámicas operativas, es empezar a prepararse uno mismo y a las organizaciones, porque el valor va a estar, yo lo quiero hacer simple. Pensemos en que la tarea que a un formulador de proyectos le tomaba 2 horas redactarlo, ¿qué pasa si ahorita me toma 10 minutos? ¿Qué pasa con los restantes 50? Pues que me toca ponerme a hacer el proyecto. Ya, entonces, si antes era capaz de hacer 2 proyectos por año, hoy soy capaz de hacer 8, ¿sabes? Y soy capaz de hacer 8 porque me toca trabajar en hacer el proyecto, porque la inteligencia artificial, yo le digo, vamos a implementar la calle de la sostenibilidad, y él me la dibuja. ¿Y cuándo está la calle de la sostenibilidad montada? ¿Quién es el que va a hablar con Aguas y Aguas, con energía, decirle al alcalde, hagamos esto es muy lindo, tal? Es uno mismo, ¿sabes? Todo el relacionamiento con el relacionamiento con la gente, es gestionar, es dónde está el permiso, es entender el contexto. ¿Y por qué es importante una calle de la sostenibilidad para el entorno cerca de Área Andina? Pues eso nos lo inventamos los que estamos en Área Andina y los que estamos alrededor, ¿sabes? Entonces, esta es la parte buena de la historia, pero voy a poner la parte difícil. Si nosotros no entramos en esta dinámica, en verdad, pues las personas que ocupan lugares similares a los nuestros entraron, pues van a elevar sus niveles de productividad a unos puntos muy altos, y básicamente nosotros vamos a quedarnos en un lugar improductivo. Además de, bueno, hablábamos ahorita pues del miedo que de pronto algunos profesionales puedan tener de perder su trabajo porque lo está reemplazando una inteligencia artificial, pero también existe otro temor, y es, yo creo que muchísimo más profundo, y es el temor que uno mismo tiene de sentirse como mediocre, pero ¿cómo es posible que yo vaya a utilizar ChatGPT? O sea, como uno sentir, no,
yo no puedo utilizar esto, o sea, yo tengo la suficiente capacidad mental, el suficiente conocimiento, ¿cómo voy a dejar que una máquina haga esto que yo lo puedo hacer? Sí, yo te lo respondí con Excel, ¿sabes? Entonces es como si a mí en la universidad me hubieran puesto a un ejercicio de calcular la correlación vía fórmulas de 2 bases de datos, yo la sabía hacer, o sea, yo era capaz de hacer una correlación de 2, pero me demoraba 2 horas, ¿sabes? Y lo que hice en Excel fue, puse un igual, puse la fórmula correlación entre estas 2 variables y lo obtuve, ¿sabes? Entonces, en ningún momento cuando aprendí a manejar Excel, sentí que estaba haciendo mediocre, que estaba haciendo bruto, porque básicamente la instrucción era una instrucción dada por mí mismo. Es una lógica parecida. Yo les invito a que realmente una vez obtengan una respuesta, les va a pasar algo que es muy emocionante. Hay veces hay que saberlo manejar, porque si no uno empieza, y es que después de hacer una pregunta, usted obtiene una respuesta de ChatGPT, lo siguiente que genera el organismo, por lo menos a muchos que nos está pasando, es hacer la siguiente pregunta. Es una profundización, o sea, tú nunca te quedas, los que estamos activos y queremos entender y queremos ir más, nunca te quedas con una respuesta y copias la respuesta y la pegas, porque si no, no lo lograste. Lo que te genera, esa respuesta está buena, pero dame una más, dame otra por acá y cómo profundizo y cómo saco. Entonces, de nuevo, la respuesta concretamente es no lo veas, esta persona que lo está sintiendo, no lo vean como una sensación de sentir que alguien está haciendo lo que uno debe ser. Es un asistente al cual tú le das un espacio que tú mismo has decidido qué espacio darle. Y ahí para adelante tienes una capacidad de profundizar, de ir profundo, de ir amplio, de tomar otro concepto, de relacionarlo. ¿Sí? Sí. Entonces es realmente muy poderoso lo que puede hacer. Sí. Para los emprendedores, por ejemplo, y usted que ha dado pues, su cátedra de emprendedor, sirve mucho, ¿no? La inteligencia artificial sirve mucho, los chatbots, a veces para ahorrar un poco, para obviamente ahorrarse tiempo, esfuerzo, sirve mucho, pero también hemos encontrado que lamentablemente hay mucha gente que lo está utilizando pues de una manera terrible, como es para las estafas, para copiar conocimiento de otros, para simular, por ejemplo, la voz y estafar, el rostro y estafar, y también esa parte ha generado que la gente le tenga mucho temor un poco a la utilización de la inteligencia artificial, y más que a la utilización, a la existencia de la inteligencia artificial. Es válido, completamente, y esta historia tiene su lado oscuro, indudablemente, como todas, ¿sí? ¿Sabes? Mira que la pólvora tuvo una intención, la invención de la pólvora tuvo una intención, que fue básicamente abrir caminos en su momento. La invención de la energía nuclear tuvo una intención, que básicamente crear una energía diferente y mucho más limpia, que también tuvo otras aplicaciones. Y hoy la inteligencia artificial tiene una intención, de la cual hay muchas otras posibilidades. El mundo de posibilidades en el uso de la inteligencia artificial en contra de los seres humanos es muy amplio y puede ser muchísimo más dañino inclusive que la energía nuclear y que la misma pólvora que tuvimos hace un tiempo. Y es una preocupación válida. En este momento, y nunca se había movido el mundo tan rápido, se están haciendo acuerdos nacionales de utilización, de ética, de protección de datos personales que yo espero que lleguen a buen término. Pero la preocupación existe por parte de todos. Yo creo que depende de cada uno de nosotros. Esto es importante también, que esta parte a mí me gusta mucho. Esta conversación, a diferencia de otras conversaciones que eran mucho más complicadas de entender, esta conversación ocurre no solo en Dinamarca y en Suecia y en China, sino que ChatGPT lo tenemos en Pereira, ¿sabes? Entonces, esta conversación dada en Pereira y que la gente tome conciencia, que es la intención que ustedes han tenido para esta conversación, que la gente tome conciencia, que empiece a entrar, que se empiece a hacer buenas preguntas, es la que nos va a ayudar a un poco tener la ola de los movimientos negativos que puedan surgir, porque lo único que no nos puede pasar es no tener idea, ¿sabes? ¿Sí? Lo único que no nos puede pasar es no tener idea de todo lo que está pasando y no entender, y cuando menos pensemos está el mundo en un lado y nosotros en otro. Si nosotros sabemos dónde está la cosa, cuáles son los riesgos, cómo me muevo, hasta dónde llego, si la entiendo, nosotros creamos sociedad que puede ser mucho más resistente a las implementaciones negativas. Es sencillo. Si tú conoces que la inteligencia artificial puede simular una voz, pues tú estás lista para recibir una llamada de una voz ficticia. Si no tienes ni idea, pues vas a recibir llamadas y llamadas y simplemente vas a actuar. Entonces yo de verdad que insisto mucho en la lógica de ponerlo en manos de todos,
entenderlo, y si en algún momento tenemos que hacer acuerdos éticos mundiales entre la tecnología de los países, que ya está pasando, es parte de lo que nosotros queremos conversar el lunes en nuestro evento de humanismo digital. Austria es un país pionero en el mundo en establecer cuáles son los límites que están ocurriendo con la tecnología, y ya los países están levantando la mano, le están diciendo a OpenAI, que es ChatGPT, a Google, le están diciendo a Tesla, todos los grandes le están diciendo, ojo, que nosotros necesitamos como países también entender ustedes para dónde llevan todo esto y hagamos acuerdos. Sí. Antes de que hablemos de este gran evento que ustedes van a tener, ¿qué opinión le merece lo que ocurrió hace más o menos 2-3 semanas en varias ciudades del país, donde le estaban pagando a la gente porque se dejara leer el iris? Que eso se volvió viral en un momento. Estaban hablando pues de la catástrofe mundial, que nos van a robar los datos, que esto es para robar órganos, que ya le van a poner nuestro iris a un robot. O sea, ¿qué opinión le merece? Y también de pronto si tiene conocimiento de, bueno, ¿cuál es el sentido de hacer esto y pagarle a la gente porque se deje de leer el iris? No me atrevo porque no conozco ni la intención del estudio, ni tampoco quisiera hacer un juicio de un tema que no conozco en profundidad. Sin embargo, si hay algo, yo de nuevo les recomiendo, porque está muy chévere, vean a Yuval Harari, el último libro, ¿sí? Que es muy fácil de leer, a todos se lo recomiendo. Yuval Harari habla de tecnologías que en la actualidad nos están llegando a implicar riesgos para la sobrevivencia en el futuro. Uno es la inteligencia artificial, pero hay otros, por ejemplo, que es todos los avances en la genética, ¿sí? La genética, ustedes saben que ya estamos siendo capaces de crear bebés de diseño, que se llaman así. Entonces yo soy capaz de elegir qué genes positivos quiero para este bebé o el otro, ¿verdad? Y eso utilizado positivamente puede prevenir muchas enfermedades, pero también piensen en el lado negativo de esta utilización. Los microchips, ¿sí? Que ya hay una primera implementación de un microchips puesto en el cerebro de un ser humano por un empresario gigante del mundo que es Elon Musk, el de Tesla. ¿Sí? Entonces dicen, ¿qué pasa si una persona con Alzheimer, que no está siendo capaz de activar la memoria como lo hace una persona más sana, le ponemos un microchip y pueda recordar y pueda activar recuerdos perdidos? Entonces uno dice, es maravilloso, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa si ese microchip lo quiero utilizar para otra cosa? ¿Verdad? ¿Y qué pasa si quiero que tú actúes de una manera como yo quiero que actúes? Entonces estamos entrando en unas líneas muy delgadas, la misma nanotecnología, que lo hablamos en la época de las vacunas. La gente decía, yo no me vacuno porque me metieron el chip. Técnicamente y científicamente es posible, pero obviamente estamos en un punto sobre una línea delgada donde el uso de esta tecnología puede llevar a cosas negativas. Yo insisto, así fue la energía nuclear, así fue la pólvora, así fueron otros, y será responsabilidad de nosotros como seres humanos tomar las mejores decisiones. Bueno, el foro de ustedes se llama Humanismo Digital. ¿Cuáles son los invitados? ¿De qué se va a hablar específicamente? Y bueno, esa iniciativa de ustedes de tener en Pereira este evento que es pues bastante significativo. Bueno, nosotros venimos hablando de estos temas desde hace aproximadamente 10 años en Área Andina a nivel nacional, y hace 5 años por una iniciativa de nuestra vicerrectora académica nacional, que es la doctora Marta Castellanos, y con apoyo del rector nacional y las personas que estamos alrededor, creamos el Foro de Humanismo Digital. El humanismo digital es una tendencia en el mundo que básicamente resume todo lo que nosotros hemos conversado hoy, y es claro que existe una transformación digital alrededor del mundo, claro que existe un desarrollo de la tecnología, pero nosotros estamos convencidos que la única manera de abordar esto es poner al ser humano en el centro. El ser humano en toda su dimensión, significa la parte intelectual, cognitiva, pero también emocional, el desarrollo del ser humano como prioridad. Si nosotros se nos olvida esto, empezamos a pensar en que lo importante es el desarrollo económico de algunos, o inclusive el desarrollo de la tecnología per se, nos olvidamos. Y esto empezó de una manera que hasta ahora nosotros valoramos mucho, en un convenio con Austria como tal, y la Embajada de Austria. Austria es un país muy desarrollado en este tipo de conversaciones. Ellos, por medio de sus presidentes, bueno, primeros ministros y las personas que están liderando el país, han levantado la mano al mundo y le han dicho, sí que me parece bien Google, sí que me parece bien ChatGPT y todo esto,
pero mucho cuidado con el futuro, porque tenemos que organizarnos para poner al ser humano en el centro. A partir de ese concepto general, nosotros hemos venido trayendo invitados. El foro se ha hecho hasta ahora en Bogotá, que es nuestra sede principal, y este año por primera vez hemos traído una versión del foro a Pereira. ¿Por cuál razón? Por la misma que te mencioné al inicio, porque estamos convencidos que necesitamos hablar de esto en esta ciudad, que necesitamos que todas las personas se integren y puedan conversar con nosotros de esto, se enteren, ¿sí? Que vamos a tener 2 invitadas europeas que han estado inmersas, sumergidas en el mundo de la transformación digital, en startups y en el mundo corporativo. Y van a contar cómo desde adentro de las organizaciones se ha visto y se está viendo todo esto que está pasando en el mundo y cómo implica, qué implicaciones tiene esto para los países. Y la idea es traer de parte nuestra, aterrizar lo que ellos están diciendo a nuestro contexto y ver cómo esto puede ser un punto de partida para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Excelente. ¿Y el ingreso es gratuito, es público? ¿Quiénes pueden asistir? Es gratuito, tenemos link de inscripción que lo hemos estado compartiendo. Nosotros te lo hacemos llegar para que lo podamos compartir. Tenemos cupos limitados porque vamos a hacerlo presencial. Tenemos traducción simultánea, ya tenemos poquitos cupos porque hemos recibido como buena respuesta de la gente. Entonces los invitamos a que una vez les compartamos este link se puedan inscribir y los podamos tener presencialmente. Bueno, ya vieron ustedes este tema de la inteligencia artificial, rector, pues es apasionante. Yo creo que hay muchísimo de qué hablar, las preguntas que nos hacemos cotidianamente, los temores que muchos tenemos frente a este tema, porque definitivamente quienes lo han utilizado o quienes están ahorita interesados en hacerlo, les llama la atención, van a ver que es algo que parece brujería, pero al mismo tiempo nos facilita la vida de una manera increíble. Y lo que usted dice, y creo que es la conclusión grande que nos llevamos, es podemos ser muchísimo más productivos utilizando la inteligencia artificial, y no solamente productivos en el campo laboral o en el campo académico, sino también productivos en nuestra vida cotidiana, porque si un trabajo que tú te tomabas 2, 3 horas, 4 horas, puedes invertir ese tiempo en tu físico, en tu familia, en leer, en capacitarte de pronto un poco más o sencillamente en descansar. Yo creo que ya es una ganancia enorme para el ser humano. Muchísimas gracias, rector, por habernos acompañado en este nuevo episodio de Al Final del Día, y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.